Seguimos en esta tertulia de miércoles 28 de febrero de 2024. Estamos con Leonora Navata, Bruno Gili y Pablo Díaz. Cuatro hombres y 2 mujeres fueron imputados este lunes por los delitos de trata de personas y asociación para delinquir por la explotación laboral de 28 venezolanos. El caso tenía como base una cantera de piedra preciosa en la zona de Catalán, a 60 kilómetros de la ciudad de Artigas. Los venezolanos eran atraídos al país con la promesa de salarios de miles de dólares, pero la investigación de Fiscalía determinó que en el primer mes solo llegaron a cobrar unos 150 dólares. Además, se constató que al llegar a algunas de estas personas se les retenía el pasaporte y que trabajaban siempre bajo vigilancia. Todos los imputados deberán cumplir arresto domiciliario nocturno con tobillera electrónica por 120 días, tienen prohibido salir del país, debieron entregar sus documentos de viaje y no podrán comunicarse o acercarse a las víctimas a menos de 500 metros. Bueno, le toca empezar a Pablo, ¿decís? No, ¿sí? Para mí un espanto que pase esto en nuestro país, ¿no? ¿Cómo hay gente que puede pensar de traer a unas personas aprovechándose de la vulnerabilidad que sufren hoy en día los venezolanos, traerlos, venderle un cuento del tío desde el punto de vista laboral, ingresarlos, llevarlos hasta Artigas y hacerlos trabajar en una situación de semi-esclavitud, 12 horas por día en las minas amatistas, y trabajando y después pagándoles, diciéndoles te vamos a pagar 1.500 dólares, pero te descuento la alimentación, el wifi, todo lo que prometías, todo. Además. Y el que se portaba mal lo subían arriba de un auto o arriba de un ómnibus, lo mandaban para San Pablo. El que se quejaba, sí, se iba, lo expulsaban y la lo verdad, llevaban ese tipo de personas, yo no puedo creer que sean personas tan, y perdón por la palabra, tan lacra en el ser humano, en esta sociedad. Porque la persona que se abusa de esa forma de alguien no tiene otra, no hay otra definición, son lacras. Porque eso es lo peor que hay, abusar a alguien que está totalmente necesitado, desesperado. Digo, nunca imaginé que en Uruguay pudiera pasar traer la trata para trabajar acá en semi-esclavitud. Siempre nos imaginamos que eso pasa, que es más, que agarran a uruguayos y los llevan a Europa, trata de blancas, pero nunca habíamos imaginado o pensado que teníamos acá esto. Creo que también nos sorprendió todo por eso, ¿no? Ayer lo comentábamos cuando hacíamos una nota a propósito del sector de las minas de piedras. Y la actividad como tal, para tener un contexto de cómo se daba esto, decíamos eso con Emiliano, ¿no? En todo caso estamos acostumbrados a ver este tipo de noticias en otros países de la región, mundo, no sé, en cualquier parte del mundo. Acá no teníamos idea y no, obviamente no pasó desapercibido por lo que implica, ¿no? En cuestiones vinculadas sobre todo a los migrantes, que son la población, una de las poblaciones más vulnerables por las condiciones en las que llegan, entre otras cosas. ¿Será el único esa es la cosa, ¿será el único caso? ¿Será la minería o será esa minera en particular el único caso donde esto sucede? ¿O tendremos que empezar descubriremos que hay más de esto de la trata de personas, que además hoy en día con las vicisitudes que sufre el continente sudamericano pueda estar pasando? Nosotros tenemos olas de migrantes, por suerte. A mí me encanta que haya muchas personas migrantes en el Uruguay. Creo que como sociedad nos enriquece muchísimo, pero bueno, estas olas de migrantes, si bien como sociedad a nosotros nos enriquece, también suceden porque hay otros lugares donde la vida para estas personas es imposible, y la desesperación de salir de esas vidas imposibles en otros lugares genera que puedan otros lacras, como dice Pablo, o no sé qué nombre se le debería poner, aprovecharse de esa situación. Me pregunto qué mecanismos tenemos para controlar esas cosas, para ver que no estén sucediendo, porque esto estaba sucediendo y pasaba bajo el radar completamente. Sí, ayer cuando hablábamos con el de la Asociación de Mineros, él lo que decía es que esta actividad en particular es sumamente controlada por parte de distintos organismos del Estado, y que el tema acá tenía que ver con que la empresa había empezado a operar hacía muy poquito, en enero, y por lo tanto entonces no había dado tiempo a los distintos mecanismos de control. Vos hablás del tema de la minería, pero hace una cantidad de años también se había descubierto que en una casa de familia había unas personas del servicio doméstico también en condiciones casi de esclavitud, donde se les habían retirado los documentos y demás. Entonces me parece que esto puede trascender y puede pasar en otros lugares que no sea la minería. ¿Qué herramientas hay en Uruguay para controlar que esto... Existe una policía del trabajo, que es la inspección
generar el trabajo que Claro, depende del Ministerio más que Interior. trabajo, ¿no? Bueno, porque digo, si yo les retienen los de punto de vista laboral, documentos... está bien, de punto de vista laboral, para ver las condiciones laborales existe la inspección, que la inspección sale a hacer inspecciones aleatoriamente de industrias, muchas veces por denuncia. Vos también tenés el EPS, que el EPS sale a buscar, a veces sale a hacer inspecciones aleatoriamente a determinadas zonas en busca de personal que no esté afiliado, ven las condiciones de trabajo también. Existen determinados organismos que se encargan de, ahora, Sí, son que lleguen a todos, sabemos, y bueno, claro. generalmente cuando hacen un delito lo terminan haciendo, intentan hacerlo bien. Acá se descubrió porque la gente se escapó y la gente habló. Claro. Es eso. Sí. Sí. ¿Bruno? No, sí, digamos, es un tema. Esperemos que en este tema no sea como tantos otros, como hablamos las anteriores tertulias sobre el narcotráfico y la política, o el narcotráfico en Uruguay, digamos, que no pensemos que estamos exentos de los problemas que vive la región y América Latina, porque bueno, de alguna manera los problemas te llegan, y este parecería un caso. Claro, no sé, no hay mucho para agregar sobre la barbaridad de lo que ocurrió y que se haya resuelto. No tengo elemento de juicio para saber cuánto más está pasando o no. Esperemos que Uruguay tenga una institucionalidad, tiene hasta un propio institucionalidad, no solo el Estado, sino el movimiento sindical. Digamos, hay cámaras empresariales que son respetadas en Uruguay. Esperemos que eso no sea la norma. Pero personas que aprovechan oportunidades para hacer negocios no lícitos y esclavizar gente es una, bueno, ya que estábamos hablando de los romanos un rato, es un tema viejo y hay que estar muy atento. De hecho, yo quiero dar una perspectiva distinta. A mí me preocupa. Lo que es increíble es que sean venezolanos, o sea, un país que era el más rico de Sudamérica, que tenía un nivel social relativamente personal hace 30 años atrás, termina en que hoy tiene 6 millones de migrantes por toda América Latina. Si uno habla con chilenos sobre la situación de los migrantes venezolanos en Chile, la situación que pasan son terribles, terribles. Entonces, cuando hablamos de solidaridad y hablamos de decir, lo que pasa en Venezuela es terrible, ¿no? Y esto es una prueba de eso, es una derivada de estas cosas. También me podían dar también venezolano, ¿qué? Paraguayo, no hubiesen venido, Paraguay andan, o sea, ¿qué te hubieses traído? ¿De qué lugar de Sudamérica podría haber ocurrido una operación de traer gente desesperada? ¿Y de dónde están más desesperados? Entonces, esa es para mí también una perspectiva para ver los temas, porque al final todo tiene una relación. Lamentablemente esa es una actuación que cualquiera de los uruguayos que vivió exiliado, que fue el país más solidario de Sudamérica con la exiliados, porque la única que tenía democracia además, sufre mucho, digamos, cuando ven estas cosas que están pasando. Pero bueno, obviamente me parece que no da mucho para agregar el tema en sí mismo. Sí, volviendo al tema de la Fiscalía, bueno, por lo menos la Fiscalía actuó, ¿no? O sea, no tuvo ninguna limitación y la justicia uruguaya pudo actuar. Pero es un tema terrible, sí. Hay partes del relato que son escalofriantes, ¿no? Pienso en, bueno, cómo se los captaba en Venezuela, llegan acá, comienzan a trabajar, y ahí dice el texto de la Fiscalía, comenzó la explotación laboral, ya que debían trabajar 12 horas por día en la cantera de piedras y se les abonaría un sueldo de $250. 3 de las víctimas se retiraron inmediatamente al advertir la situación. El 31 de enero se les informó el monto que se les iba a pagar y los descuentos que se les harían a cada uno. Por la primera quincena trabajada se les abonaría la suma aproximada de $180, le descontaron seguro, comida y wifi. Los recibos de sueldo que recibieron, bueno, después señala, ante los reclamos que comenzaron a realizar las víctimas por no ser lo acordado, los imputados enviaron a quienes se quejaban hacia otras ciudades con excusas engañosas. Por ejemplo, enviaron, lo decíamos hoy, a una de estas personas a San Pablo con la excusa de ir a buscar a más trabajadores, y al llegar al lugar descubrió que ello no era real y que no había personas para trasladar. Fue uno de los imputados quien lo llevó a la terminal. Se encuentra al día de la fecha alojado en un centro de acogida esta persona, ¿no? Porque pensemos en que está en esa situación, ¿no? Está hoy en día en un centro de acogida en San Pablo, debiendo hacer una declaración jurada de insuficiencia de recursos para recibir entonces la asistencia del Estado de Brasil. Y después, una de las personas que termina imputado no le contestó nunca más el teléfono cuando esta persona intentaba comunicarse. Otra de las víctimas fue enviada hacia Curitiba con la excusa de ir a buscar maquinaria, lo cual tampoco era real, y permaneció en esa ciudad hasta el día de la fecha también sin recursos. En fin, uno de los pasajes. No, y que si llegan estas personas, si llegan a poder escaparse y zafar ahí, ¿qué tenemos en Uruguay para poder ayudarlos? ¿A dónde pueden acudir? Supongo que a la policía, no sé, no creo que estén escuchando la radio, pero bueno, que también las personas que sospechen de casos así puedan denunciar o puedan ir a algún lugar a plantear sus dudas respecto a esta situación.
vecinos, vecinas, por supuesto, cualquier persona que piense de eso fábricas, puede hacer que tanta lo denuncia. haga, que Pero puede ir a no, es que la digo que sí, policía, pero se digo puede acercar. que estaría bien la que... primera opción siempre va a ser ir a la policía a hacer la denuncia. Sí, Porque la yo gente creo que primero sí. va a la policía, la gente no va a decir, voy al Ministerio de Trabajo a la inspección. No, primero la Va a ir policía, a la policía. y bueno, y después se verán qué mecanismos se El MIDES desatan. tiene, creo, un qué programa apoyo se puede especial dar dedicado también. a migrantes, ¿no? Sí, O sea que vos Sí. podés, ellos pueden comunicarse con el MIDES y el MIDES tiene una política, digamos, de facilitar la integración Sí. durante un tiempo. No lo conozco en detalle, pero me consta porque hace poco conozco con alguien de... No, pero enseguida se extranjero que despliegan, estuve, se me despliegan comenta. las herramientas que tiene el Estado, tanto con el MIDES para poder atribuir a una persona que está en situación de vulnerabilidad, intentar poder contenerlo, apoyarlo y ayudarlo. Es una situación muy compleja, ¿no? Muy compleja para ellos mismos, porque los traen... Sí, más que nada para ellos. Los traen desde el exterior, vendiéndoles que iban a conseguir trabajo, pagándole $2.000 por mes, $1.800 por mes. Convengamos lo que es esa plata en Venezuela, es una fortuna. Es como que acá una persona le digan, va a ir a trabajar a usted por $15.000, $20.000 por mes. Lo que no saben ellos cuánto cuesta vivir en Claro, Uruguay. eso es detalle. Claro, pero para un venezolano ofrecerle $2.000 por mes es una fortuna que estaban ofreciendo venir acá. Entonces la gente vino con que le venía el espejito de color y después se agarraron y se aprovecharon. La verdad es... Bueno, pero ahí vamos a lo de Bruno, lo que es la desesperación para agarrarte de esos espejitos de colores, lo que la situación en el país de origen, que es terrible. Basta hablar con todos los venezolanos que están acá y uno se pone a hablar por qué se vienen acá, y las explicaciones es, vine porque para que mi hijo tuviera salud, vine para poder llegar a comer, acá puedo comer pollo, allá no puedo comer. Eso pasa tanto con los venezolanos como con los cubanos. ¿Por qué vienen? ¿Por qué decidís irte vos de tu país, que tenés todos tus afectos, tenés todas tus seguridades, y decidís irte a otro lugar que no conoces para a probar suerte? Y porque estás desesperado, porque no tenés nada en tu país, nada para poder salir adelante, no puedes darle de comer a tus hijos. Imaginémonos si acá tuviéramos una situación, cualquiera de nosotros cuatro que tenga una desesperación que no puede darle de comer a la persona que depende de uno. ¿Qué haces? ¿Te vas a nada, a juntar papas con el lado? Pasó mucho en el 2002. Sí, claro. La verdad es que mucha gente se fue. Sí. O sea que Sí, Uruguay se repite la historia. Se repite. O sea, se pasó en la dictadura. Capaz que no era por no eran por problemas de no tener sustento, sino otro tipo de cuestiones, y pasó después cuando la crisis, y cada vez que haya crisis va a volver a pasar. O sea, Y sí, claro. Estaba mirando los mensajes de los oyentes. Carlos plantea, bueno, los migrantes son migrantes, no importa si es Venezuela o cualquier otro país. Lo que pasó aquí. Dice, hay varios que recuerdan varias distintas situaciones, ¿no? Las mencionaba Eleonora de otros casos en donde hemos tenido indicios de que esta situación no es tan aislada, pero bueno, este caso... Capaz que esto es como es un grupo, con una cantidad de trabajadores que vienen. Y hay toda una estrategia atrás, sí, ¿no? Por lo que queda armada. descubierto. Sí, sabíamos, estamos hablando ¿hace cuánto fue este caso, el famoso caso de las empleadas domésticas traídas? 8 años. Sí, por ahí. Y yo creo en Uruguay se ha tratado en la prensa, ha habido casos también de tráfico de personas, de mujeres para la prostitución, digamos, ¿no? Pero era más que todo... Ahí exportaba. No, pero no de uruguayas que iban sino que, digamos, en algún momento en Uruguay hubo algún tema con República Dominicana o algo, ¿no? Hay algo, sí. Sí. O sea, el delito, o sea, personas, organizaciones que hacen delito y están metiéndose por los agujeros que le deja la sociedad para cometer el delito y aprovecharse de la desgracia de las personas, no estoy justificando, estoy diciendo que es una realidad y las ciudades tienen que estar muy atentas y muy potentes en sus instituciones públicas y privadas para que esto no ocurra, o si ocurre se corte rápidamente, porque bueno, está. Bueno, digo para no generalizar, en este caso se cortó rápido, ¿no? Porque esta empresa empezó a operar en enero, estamos fines de febrero. Y ahí se necesita que el mundo empresarial y el mundo de los sindicatos y el mundo de los ciudadanos y las personas, digamos, tengan la capacidad de denunciar rápidamente lo que ocurre, porque bueno, es verdad, o sea, a priori, no sé, ahora capaz que podría ponerse hasta el bueno, ahora siempre ocurre lo mismo con la gestión de riesgo. Cuando ocurre, normalmente las normas y las leyes vienen después, ¿no? Seguramente ahora los ministerios, los organismos pensarán en tener una idea, a ver cómo evitar esto y empezar a tener síntomas previos. Esperemos que no ocurra, que esto sea una cosa muy, muy extraña. Porque cuesta imaginarme Uruguay, aparte de las minas, en qué otro lugar uno podría pensar situaciones de este tipo. Bueno, hay quienes mencionan el trabajo rural, ¿no? Bueno, podría haber situaciones en el trabajo rural, de en el norte, más podría aislado. Acá, ayer cuando hablábamos... Esto es Artigas vieja, ¿no? O sea, la década del 60, digamos, la situación de los cañeros, en Artigas no era una cosa fácil. Sí, sí. O sea, o sea que en el norte de Uruguay, y esto
he pensado mucho antes de decirlo para no generar discriminación, pero bueno, tenemos situaciones en donde a veces el Estado no llega con la misma profundidad que debería llegar, como bueno, discutíamos hace poco también en Montevideo, en algunos barrios de Montevideo, es decir, el Estado no llega a todos lados igual y las normas están escritas, pero no a todos nos tratan de la misma manera, o están los recursos, y eso es una realidad y bueno, hay que estar atento. Entonces, en general en las fronteras de los países siempre es un problema, más cuando son fronteras naturales. En Uruguay, en Sudamérica, en Europa o en cualquier región del mundo, son siempre situaciones que, bueno, los estados tienen que ver cómo lo gestionan de una manera que garanticen que las normas sean para todos iguales y, bueno, obviamente que no se violen los derechos humanos. Es un tema complicado, pero bueno. ¿Cómo vieron el último punto, lo que tuvo que ver con la discusión y las repercusiones políticas, debido a que una de las involucradas en esta reclutación de las víctimas era jefa notarial del Ministerio de Defensa y el ministro Javier García salió a aclarar de que se trata de una funcionaria de carrera presupuestada y con más de 30 años de antigüedad? No es asesora personal ni cargo de confianza, indicó, pero se quedó instalada una discusión al respecto de los méritos que tenía para si había sido considerada o no como por estas autoridades, ¿verdad?, para el cargo que ocupa. No, me parece que es la discusión esa, es como lo que hablábamos en el bloque anterior, son discusiones que no dan. Si vamos a empezar a hacer política desde ese lugar, creo que estamos fritos, ¿no? Porque yo creo que sí tenemos que mirar con ojos muy atentos si alguien utiliza sus cargos políticos para actos de corrupción. Distinto es si alguien que comete delitos, aparte ostenta un cargo público de carrera o de lo que sea. Creo que tenemos que acá ser atentos, que estar muy atentos privada, ¿no?, a estas porque cosas. No tenía que ver, incluso el Ministerio de Defensa está involucrado en este tipo de control de actividades por el tema de explosivos y demás en las canteras, pero esta persona no actuó por ese lado, ¿no? No era que está muy bien de estar atentos ni nada. a que sobre todo a las conductas de los funcionarios públicos. Ahora, hacer campaña o meter este tema en una disputa política no me parece. Pretender ensuciar al ministro Javier García por esta situación es de una bajeza. Pero ni siquiera ya no hablemos ni de Zócalo, ni de Caño, no sé, ya está, es espantoso. Habla de la persona, el que lo pretendió hacer, habla muy mal de él. Porque aparte simplemente era leer un poquito cómo era llegado y no era persona de confianza, no era asesora, no era nada. Yo creo que ahí como decía Leonora, es cuando entras en la baja política, en la política de la alcantarilla, es inexistente. Fue como también hace la semana pasada se quiso ensuciar porque había un coordinador creo que de una alcaldía que había cometido un delito, entonces, y es lo mismo, es como el alcalde de tal departamento que es el Frente Amplio, que era acusar al Frente Amplio porque ese alcalde hizo algo. Yo creo que ahí empezamos en la baja política, porque la gente en su actividad privada puede hacer determinadas cosas que no impide que el partido político esté de acuerdo con eso. Y estamos dando casos aislados, puntuales. Entonces, la verdad fue repugnante querer manchar a Javier García con esto, una tontería, absurdo, completamente absurdo. Nada. Yo creo que, y esto parte de esto de llevar el debate ante las discusiones y la falta de capacidad de discutir propuestas concretas de qué hacer con el Uruguay, que lo estoy viendo y comparto en todos los partidos y en los candidatos en general, sobre más allá de cosas pequeñas, de discutir una visión un poco más sofisticada sobre lo que tenemos que hacer. Llevar la política al terreno de la moral es un problema. Esto en general, esto en ciencia política se estudia mucho. O sea, cuando uno lleva la política al nivel de la moral, ¿no?, de discutir siempre moralmente si yo soy mejor o peor que el otro, si yo soy el bueno, vos sos el malo, si hay intencionalidades que son institucionales, no de personas, es un problema. Es como las profesiones. Yo siempre digo, contador mató a alguien. Yo qué sé, Juan mató a alguien, no es porque por su calidad de contador que mata a gente. Claro. Entonces, lo estaba buscando, ahora lo encontraba, hay un filósofo que decía, pero no me acuerdo quién era de todos. Todos los contadores matan gente. Todos los contadores matan gente. Claro, tu profesión no te hace, es tu persona, ¿no? Me acuerdo un congreso de contadores que fui que lo presentaron a un emérito, digo, el contador tal, y el loco, no, el señor tal soy. O sea, estaba en un evento, no, yo soy el señor Juan Rodríguez. Es más difícil ser señor que contador, que al final estudiar unos años, digamos, ¿no? Entonces,
yo creo que eso es una cosa muy nuestra, de que le ponemos a todo el tibio, carpintero, yo qué sé, fue Juan Rodríguez mató, porque todos los carpinteros empiezan a mirar si son sospechosos, ¿no? Entonces, sí, o al revés cuando... claro, pero bueno, dicho eso de que me parece que me parece que es un, porque además es un arma de fila, porque es como darte vuelta a la esquina y aparece uno al lado tuyo que hizo lo mismo, amigo tuyo, y quedaste regalado, por lo cual es como muy torpe además políticamente, me parece, y conceptualmente. Pero en este caso sí me preocupa, yo comparto, sí, yo no conozco el caso ni detalle. Creo que cualquiera que está en esos cargos van nombrando gente, además cómo funciona el sector público. Esto sería para traer a Conrado y hablar con él todo el problema de la carrera del sector público y el nombramiento de cargos, en particular también el tema en los departamentos jurídicos y legales de todos. Si la gente es una delincuente. El tema los pasa en comisión, es para otro tema, una tertulia, es todo un lío. Yo que creo que al final nunca terminamos metiendo el tema de la reforma del Estado. Conrado Ramos ha pasado por todos los partidos y ninguna la logra hacer, digamos. O sea, no que lo dijera, creo que es un problema. En este caso puntual, esta señora que es una delincuente, comete delito y bueno, aprovecha su situación en la que estaba. Lo cual no quita, voy a decir algo, que no deja de ser preocupante que han aparecido en los últimos, ahora en estos tiempos, pero hemos tenido muchos casos en muchos años de funcionarios públicos, no sé, lo mismo con el cónsul que daba los pasaportes. O sea, tenemos un conjunto de personas que pueden estar utilizando en el sector público, funcionarios de carrera, sus capacidades, porque tienen más poder muchas veces, porque el político a veces entra y entre que llega y aprende como fue el ministerio, no era el tiempo ni saber quién es. Esto hay una anécdota fantástica que te decía, no te enojes con en el Parlamento, ¿no? Los porteros, no sé si era verdad, claro, o mentira, de que no sé de Aedo, que decía, no te preocupes con estás 5 años y se va, nosotros seguimos acá, digamos, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, ahí sí, y yo lo que no tengo tan claro en el sector público, cuánto hay, digamos, de el funcionamiento de las auditorías internas y los mecanismos que las organizaciones públicas y privadas nos damos para evitar comportamientos no adecuados interno o externo de las personas que están en la organización a la cual nosotros pertenecemos. Eso es un tema que está en cualquier modelo de preocupación. Y en el Estado la gente, hay mucha gente. Entonces, eso sí preocupa, ¿tá? Que ocurran cosas porque... ¿Cómo es posible que alguien que 30 años en el Ministerio de Defensa, además, porque digo, cualquier ministerio es lo mismo, pero justo en un ministerio que se supone que tiene cierta categoría, se dedica a hacer delitos de este tipo, ¿no? O sea, ¿cuál es el nivel de impunidad que está ocurriendo para que alguien pueda hacer eso y se sienta segura de hacerlo? ¿No? O sea, esas son preocupaciones que sí deberíamos tener, pero desde la lógica de pensar qué está ocurriendo con el sector, dentro del sector público, si tenemos las condiciones para que no estén haciendo personas que tienen mucho poder, porque son al final las que deciden, te levanto, que pueden tener mecanismos para hacerte un trámite, no hacértelo, movértelo, no movértelo, etcétera, etcétera, funciona. Entonces yo creo que en eso, a pesar de que Uruguay se ha modernizado y algunas cosas, yo qué sé, la DGI pre-reforma de Jorge Valle, que luego fue aprobada y votada por todo el Parlamento y luego implementada por el gobierno del FA, que siempre se pone como un buen ejemplo de política de Estado, porque se hizo en un gobierno y se implementó en el otro, terminó con algo que era la DGI ante el 2002, que era un caos, una vergüenza. No por hablar de lo que yo conozco, que era una vergüenza. Y terminó full. Nada, seguramente hay algún contador por ahí que anda haciendo cosas, porque bueno, porque como hay Rodríguez que andan haciendo, pobre Giris que andan haciendo cosas, pero lo que quiero decir es que necesitamos en todo el Estado pensar si nuestros mecanismos de incentivo, de control, de conflictos de intereses están bien gestionados para que estas cosas no ocurran. Tengo mis dudas por cómo funciona. Y además es muy solidario, porque no vi a salir, ¿no? Si esto fuera al revés, te salen una gremial o un sindicato empresarial o un gremio empresarial, un sindicato, defendiendo la posición cuando es alguien agredido, digamos, injustamente. Hacemos un paro. Ahora, en este caso es un funcionario. No sé si sería afiliado o no a COFE, pero es un funcionario público. Y obviamente nadie sale a defenderlo. Pero tampoco hay una apuesta sobre la mesa, ¿qué estamos haciendo con estos temas de gente que participan del colectivo en el cual nosotros? Entonces, yo creo que ahí sí nos debemos la sociedad ciertos debates porque nos tenemos que confrontar. A mí eso me preocupa, que ya no se vuelve un poco más rutina, personas con cierto grado de poder institucional como funcionarios están haciendo cosas que no corresponden, ¿no? Eso es un tema que habría que estudiar. No puedo decir que es una alarma ni que está prendido fuego. La mayoría de la gente es honesta. Yo creo que la mayoría de la gente es honesta. Creo que la mayoría de la gente hace su trabajo. Si no, el Estado no funcionaría. Si todo el mundo estuviera si no, la sociedad no funcionaría. Así que no es el tema. Pero dado que estamos hablando de los casos y queremos minimizarlos, creo que este es un mejor camino para preocuparnos, ¿no? Pero creo que lo que vos acabas de decir, ese punto es: la mayoría de la gente es honesta, la mayoría de la gente es buena. Es porque siempre hay en la sociedad, en cualquier grupo humano, pequeño, grande, la sociedad, un país, un continente, vos tenés un porcentaje X que no es buena, que no es honesta, que va a querer buscar siempre sacar provecho propio y aprovecharse el lugar que está. Eso pasa en todos los ámbitos de la vida. Desde
en un país, un partido político, o como yo siempre digo en el mismo comentario a algunos amigos, en el papi fútbol, que somos del seminario, que somos 800, que haya 20 zapallos, siempre hay. Yo estoy de acuerdo con eso, todos pero los lugares en el siempre hay diseño gente. organizacional de una organización pública o privada, o en cualquier institución, digamos, de sociedad civil, la probabilidad de que, digamos, se generen mecanismos de corrupción institucionalizada existen. Por Porque además supuesto. mucha gente, aunque no quisiera, la dinámica lo lleva, que si no sos parte, tenés un problema. O sea, esas dinámicas hay que tratar de minimizarla. Acá lo que vemos es una persona y más nada. Nada. No es No, y en este caso... una persona y recordemos, más nada. La fiscalía, Pero, la fiscalía no determinó nada que tuviera que ver la nada. vinculación. Está Pero lo que dice Bruno claramente. es... Pero ¿a bueno, ¿qué es ponerlo lo que como- tiene que pasar por alguien que tiene 30 años de carrera en una cosa así? Si no habrá hecho, vos decís... Bueno, otro- no lo sé, Y capaz la que persona no. que se quiso, a ver, ¿qué es lo que le tiene que pasar? La persona vio una forma de ganar dinero fácil y sin importarle lo que le iba a pasar, las consecuencias a terceros, que en este caso... Puede hacer un y a los estudio de migrantes, abogado como la puede mayoría, hacer- que son privados, no públicos, digamos, Claro. digamos que hacen cosas que no corresponden. A ver, digamos. seguramente No, la mayoría haya estudios jurídicos, implicado. estudios jurídicos, No, que algunos. la mayoría, no me refiero a lo que quiero decir. Disculpame que me van a matar mis socios, Fernando. pará, No me expresé correctamente. Dije, la mayoría de los casos que vemos donde parece un profesional, un contador, un abogado, un médico, no son del sector público, son del sector privado cuando vemos. Esto fue una casualidad, no estoy que fuera generalizando. funcionaria, es que fuera funcionario del Ministerio de Defensa, fue una casualidad, fue simplemente un dato. Puede haber sido funcionaria de un estudio jurídico, puede haber socio de un estudio De jurídico. cualquier, eso es lo que quise decir. Es lo que sea. O de exacto. otro ministerio. O lo nada, que sea, una nada. intendencia, Claro. X. No fue que usó Sí. el cargo para cometer el delito, que eso es lo que hablaba. Es lo que estoy lo que diciendo. está dando No es el Bruno. Ministerio de Defensa que estaba organizando traer venezolanos para vender Claro. Lázaro la mina. Lo traían en Hércules. Claro. No, es eso. Está.